Bienvenidos amigos y amigas, fieles oyentes de Radio Solidaria y también aquellos que ven en Imágenes Televisión Solidaria. Soy José Luis Sanz, esto es Tertulia entre amigos. Hoy tenemos un programa muy especial. No vamos a tratar un tema en concreto, sino simplemente vamos a escuchar el testimonio de una persona. Hay personas que creen que la vida es fácil, cómoda, pero de eso no se ha escrito nada. Simplemente la vida es la vida. Desde que el hombre dejó a Dios, él mismo se empezó a complicar la vida y la complicó a todas sus generaciones. Pero hay una palabra de esperanza, es que no estamos solos. Dios, con el poder del Espíritu Santo y a través de la persona de Jesucristo, tiene poder para ayudarnos a atravesar los valles, las sombras, las montañas de la vida. Está con nosotros una invitada muy especial, Diana Tibaquirá. Bienvenida. Buenos días, Dios te bendiga, José Luis. Bienvenida, me alegro. ¿Me permite que la tutee a lo largo del programa? Claro que sí. Bien. Para nuestros oyentes y nuestros televidentes, ¿quién es Diana Tibaquirá? Nací en Colombia en 1974. Hombre, eso es un privilegio que tengamos el año. En el siglo pasado, en el milenio pasado. Ahí estamos muchos. Sí. Vengo de un hogar con muchísimas dificultades. Mi papá y mi mamá eran pues personas que también tuvieron una infancia bastante difícil, no tenían mucho estudio, pero eran muy trabajadores. Actualmente mi padre ya falleció, gracias a Dios mi mamá todavía está con nosotros, pero yo crecí en medio de mucha necesidad, de mucha escasez, y en un contexto sociopolítico y socioeconómico bastante difícil. Perdona, Diana, cuando dices de necesidad y de escasez, ¿es en el área material, emocional o en todas las áreas? Sobre todo en el área, digo yo, material. Material. Sí, porque en casa siempre tuvimos mucho amor. Gracias a Dios, mis padres siempre nos brindaron mucho amor y aunque había poco, siempre fue un hogar en el que supimos que teníamos una mamá y un papá, pero sí, siempre vimos que les tocaba muy difícil. Mi madre ayudaba en las labores domésticas de otras familias, pues para ayudarnos a sostenernos. Mi padre era músico, pero músico empírico y pues él buscaba eventos en los que pudiera tocar y por los que pudiera sostener su familia, ¿cierto? Yo soy la mayor de 4 hermanos que crecimos en casa. Somos 2 mujeres y 2 hombres y bueno, siempre tuvimos la educación inicialmente de escuela, ¿cómo se dice?, del Estado, escuela distrital se decía allá en Colombia. Se dice escuela pública. Escuela pública y crecimos en un barrio muy violento. En esa época pues era el barrio más peligroso de la capital de Colombia, que era Las Cruces. Y allá veíamos mucha delincuencia, drogadicción, un barrio pues dentro de la organización económica es estrato 1, entonces crecimos. Perdona Diana, ¿estrato 1 qué significa? Estrato 1 significa que son las personas que menos recursos tienen, menos recursos económicos. Entonces, bueno, de ahí vengo yo. De lo más vil y menospreciado escogió Dios. Y bueno, pero Dios siempre, hoy en día ya miro hacia atrás y veo que Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre dio la provisión. De todas maneras, la mano del Señor, pudimos ver que a pesar de tantas circunstancias difíciles, Él nos guardó a mis hermanos y a mí. ¿Tus padres eran cristianos? No. Yo fui la primera cristiana en mi familia. ¿Y cómo transcurrió tu infancia? ¿Un hogar de amor? ¿Tus padres trabajando bastante? Sí. Y bueno, con mucha necesidad. Digamos que mis hermanos y yo siempre fuimos como, por decirlo así, los más pobres del colegio.
pero de todas maneras, sabiendo que se puede salir adelante, sin embargo, esas situaciones no dejan de crear muchos temores, no dejan de crear mucha incertidumbre, como muchos vacíos. ¿En algún momento tú te sentiste desplazada por el entorno a causa de tu situación social? Sí, claro. Sí, siempre, sobre todo en los colegios, los muchachos son bastante crueles, ¿no? Sí, sí. Entonces, era la que nunca tenía los zapatos de marca, era la que no tenía los últimos cuadernos, éramos los que, mi mamá nos hacía las maletas del colegio con pantalones viejos que le regalaban en otras casas, ella rompía los pantalones y con eso hacía las maletas con las que íbamos al colegio, entonces se notaba. Y pues siempre los chicos, de alguna manera, ellos se expresan como burla. Y Diana va creciendo, entras en la adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia? Difícil porque cuando tenía 11 años tuve un accidente. Me enterré un vidrio en la cadera, los médicos no se dieron cuenta, me cosieron la herida que tenía y me dejaron el vidrio adentro porque no sabíamos que tenía un vidrio incrustado en la cadera, un vidrio de 10 centímetros de largo. ¿Qué fue de un accidente? Un accidente en el colegio donde yo estudiaba y debido a eso el vidrio atravesó el nervio ciático y obviamente eso generó que yo empezara a tener muchos dolores al caminar y a cojear mucho. Eso pues también genera más burlas en el colegio, lo que hoy en día llaman bullying, en ese tiempo no tenía nombre, era la vida escolar. Era la vida. Era la vida escolar y bueno, no había como un manejo del tema, sino que era, bueno, usted enfréntelo y mira a ver cómo lo soluciona. Y pues además mis papás pues intentando ayudarme en mi dificultad física y médica, me empiezan a llevar a diferentes médicos, pero pues en ese tiempo no teníamos seguro médico. Entonces todo tocaba por el seguro social en ese tiempo, pero tampoco era que cubriera mucho. Sin embargo, los médicos, bueno, piensan que mi problema viene de la columna. Me hicieron estudios médicos a la columna, pero yo no tenía nada en la columna. Mi problema estaba en la cadera donde estaba el vidrio, bueno, donde está todavía el vidrio alojado. Ah, todavía lo tienes. El vidrio está actualmente en la cadera, ya no se puede sacar porque se osificó. Cuando me entierro el vidrio, me faltaba desarrollo óseo. En la medida que el hueso empieza a crecer, osifica al vidrio y ya está pegado al hueso. Ya no se puede sacar porque le hace más daño al hueso. Entonces, finalmente los médicos terminan diciendo que es psicológico y me mandan a psiquiatría. Entonces, toda mi infancia, desde los 11 años en adelante, se convierte en una tortura física, literal, de dolor, de no poder caminar, de no poder correr, de no poder movilizarme bien, de estar cojeando. Eso pues obviamente afecta mi autoestima, mi forma de relacionarme con las personas. Entonces entro como en un estado de autismo, por decirlo así. Sí. Me dijiste que el accidente fue hacia los 11 años. A los 11 años. ¿Y cuántos años estamos, hasta qué edad más o menos tuviste tantos problemas, tantos dolores? Como hasta los 16. 16. Como hasta los 16. ¿Y qué pasa por la mente de una chica adolescente que le ha costado luchar en la escuela por su situación social y ahora con un problema además físico y encima sin que la medicina te entendiera, porque te estaban llevando a médicos equivocados y te pones delante de psiquiatras o de psicólogos? Sí, estuve en tratamiento psiquiátrico y pues el psiquiatra finalmente dice, no, pues yo no le veo ningún problema psicológico, eso tiene que ser físico porque no le encuentro la razón, pero ya había estado mucho tiempo en tratamientos médicos y el problema fue que nunca me creyeron. Yo les decía, lo que pasa es que el vidrio medía 10 centímetros de largo, pero medía 2 centímetros de ancho. Entonces entró como un proyectil y solamente hizo una heridita de 2 centímetros. Entonces los médicos decían, no, eso no tiene nada que ver ahí en la cadera. Y yo les decía, pero es que desde que me corté, yo sin saber que tenía un vidrio, yo les decía, sí, desde que me corté me duele.
Y ellos no me crean, ellos dicen, es que nosotros somos los médicos, somos los que sabemos. Entonces, obviamente ellos asumen que el problema está en la columna. Al no encontrar nada en la columna, me mandan a psiquiatría y termino yo de alguna manera creyendo lo que los adultos, que son los que saben, ellos son los que me dicen qué es lo que tengo, y terminé creyendo que de verdad mi problema era psicológico. Entonces empiezo a desconfiar de mí misma. Yo decía, pero es que yo siento que me duele. Pero ¿y cómo asumes tú psicológicamente algo que ni crees ni piensas y simplemente por la presión exterior? Sí. ¿Cómo asumes eso? Porque yo no encontraba, o sea, la necesidad de una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué me duele? Me han hecho todo lo que pueden y no me encuentran nada. Debe ser que algo pasa con mi mente, pero no sé qué es lo que sucede. Entonces empiezo a buscar formas de entender mi mente, pero sin embargo el dolor estaba ahí, igual el daño ya estaba hecho. Perdí la sensibilidad del pie, del tobillo para abajo no sentía nada, quedé con pie anestésico y yo decía, bueno, qué terrible es la mente, mire todo lo que yo me he hecho, no entiendo es por qué yo me he hecho ese daño. No, realmente no entendía, pero yo decía, bueno, tengo que investigar la mente, tengo que estudiar mi mente para poder comprender qué es lo que pasa conmigo, ¿sí? Sin embargo, ya en la adolescencia, obviamente después de tanto sufrimiento y de tantas luchas, yo me volví solitaria. ¿No querías saber nada con los demás? No. Me volví solitaria. ¿Por temores, por miedo, por rabia, por ira? ¿O quizás un compuesto de todo? De todo. Porque sentía rabia conmigo misma, porque no sabía qué sucedía conmigo. Sentía temor de no saber cómo enfrentar a las personas, de que me preguntaran y no saber qué decirles. Y no, ya digamos que estaba tan ocupada pensando en mí, en mi mente, en mi dolor, en mi sufrimiento, que realmente no podía entender a los demás, porque yo decía, no, yo soy diferente. ¿Y a lo mejor sentías algo de culpabilidad en medio de esta situación? Sí, pero no sabía por qué. O sea, yo decía, yo pensaba, ¿por qué me estoy causando este daño? ¿Por qué mi mente funciona así? Pero no sabía por qué. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Cuando ya estás metida en ese círculo, te aíslas y tus padres, en medio de todo esto, ¿cómo? Porque los padres sufren sí. Y mucho. Los padres sufrimos. ¿Cómo llevaron ellos este historial de estos años? Y esta reacción tuya al final. Bueno, ellos, cuando el médico les dice el problema de ella es psicológico, no es físico, ellos también se cuestionan, ¿por qué ella nos está haciendo esto? ¿Por qué está mintiendo? ¿Por qué finge? ¿Por qué...? O sea, en alguna forma también te estaban haciendo culpable, porque no entendían lo que ocurría, pensaban ellos no entendían. Que tú eras la causante. En algún momento, obviamente, mi papá se enojó conmigo. Sí, pero después de que el mismo psiquiatra le dice, no, yo no le encuentro ningún problema psicológico, ellos vuelven y se esfuerzan por, bueno, entonces miremos qué es lo que sucede. Quien fue mi compañía, mi compañera y mi apoyo en todo ese proceso fue mi hermana. ¿Tu hermana? Ella se convirtió en mi mejor amiga, ella fue la que me acompañó, me ayudaba, me sostenía, ¿Y cuántos años tenía tu hermana? Mi hermana es 2 años menor que yo, éramos casi contemporáneas. Entonces nos convertimos en las mejores amigas y nos complementábamos. Entonces, pues debido a mi falencia física, mi fortaleza fue intelectual. Entonces me convertí en una muy buena estudiante, sacaba siempre las mejores notas, siempre tenía cómo responder al colegio académicamente. Y pues digamos que mi hermana me ayudaba con lo que yo físicamente no podía realizar y yo le apoyaba a ella con la parte académica. Entonces nos complementábamos, pero ya en la adolescencia llega un momento difícil en el que nos ponemos rebeldes los adolescentes y
Y bueno, mis padres deciden enviar a mi hermana a otra ciudad lejana. Me quedo sola y ahí fue cuando tuve que empezar a valerme por mí misma. ¿El motivo de que tus padres decidieran el traslado de tu hermana se debía a algo relacionado con tu situación? No, era por que no sabían cómo manejar el temperamento de mi hermana en su adolescencia, era difícil. Pero para mí fue súper complicado, de verdad me hizo mucha falta porque pues ella era mi apoyo. Sin embargo, fue una oportunidad de redescubrir mis capacidades de aprender a salir adelante sin ella. ¿Cómo empiezas a vislumbrar que puedes tener una salida? Tu hermana se va, vuelves otra vez a un círculo más bien solitario, porque tu apoyo era tu hermana, te habías aislado del mundo social, había malos entendidos con tus padres a causa de la problemática. ¿Cómo sigues adelante? Bueno, porque ahora hay personas que nos están viendo y también oyentes de la radio que sin duda se están identificando con situaciones que tú has planteado aquí, de soledad, de que no le entienden, de sufrimientos que no comprenden o de cosas que son injustas a su forma de pensar. Yo me enfoco en el estudio, ¿sí? Ese fue como mi escape. Entonces, la única manera que yo encontraba de por lo menos darle un poco de luz a mi vida en ese momento era sacar buenas notas. Entonces yo dije, no, me voy a enfocar en estudiar porque definitivamente pues no veo otra forma de que yo pueda realizarme o yo pueda de alguna manera darle sentido a mi vida. Mi papá pues desde muy pequeña me enseñó música y la música fue también una forma de yo poderme expresar, de poder yo desahogar a través de tocar un instrumento, a través de cantar. No podía hablar, pero podía cantar, ¿sí? Y el estudio y la música se convierten en un escape para mí. Termino el colegio y ingreso precisamente a la universidad a estudiar licenciatura en música. Y pensé que ya, esa era como que ya por fin mi vida tiene un brillo, pero desafortunadamente la falta de sabiduría, la falta de madurez, la falta de conocimiento, de experiencia, de todo. Tengo un novio en ese momento. ¿De qué edad hablamos? 18 años. 18 años. Entonces encontré un chico que me aceptó como era y yo dije, este es el amor de mi vida. Entonces me ennovié y obviamente por la falta de conocimiento y de madurez, finalmente terminé yéndome a vivir con mi novio. No terminé mi carrera. Yo dije, no, ya esta es la realización de mi vida, encontré el amor de mi vida, ya el estudio quedó en un segundo plano. O sea, que las metas que tú tenías en el plano académico se quedaron paradas. Quedaron paradas. Tus objetivos que tenías como persona de brillar se quedaron paradas. Sí. ¿Tus padres qué dijeron cuando tú decides irte a vivir con tu novio y dejar todo esto? No, duro para ellos, muy duro porque ellos también, obviamente, un matrimonio que había luchado por sacar adelante a sus hijos, ya cuando me ven en la universidad, como que voy a ser la que va a sacar la cara por la familia y resulto decimos en Colombia, con este chorro de babas. Bueno, y Diana vive con su novio. Sí. Con su amor. Yo dije, eterno. No, finalmente me di, o sea, en ese momento, y ahorita voy analizándolo, el amor es lo que uno siente que le llena más que cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces yo dije, no, ya tengo amor, ya lo tengo todo. Me voy a vivir con mi novio. 2 años después nace mi hija. Y bueno, aunque no era fácil, pues obviamente los dos éramos muy jóvenes, inmaduros, sin conocimiento y bueno. Entonces, obviamente el matrimonio no era un matrimonio, vivíamos juntos, pero no nos habíamos casado. Y había mucha pobreza, de todas maneras, y no sabíamos cómo llevar un hogar.
¿Tu novio también era del mismo estrato social que tú venías? Sí, los dos éramos del mismo estrato social. Y bueno, digamos que ahí empezó una nueva etapa de mi vida como madre, como esposa, como mujer de hogar, pero de todas maneras con la misma limitación física, eso siempre me acompañó. Y sin el conocimiento del Señor, entonces luchando sola, buscando por mis propios medios. ¿Cuál fue la reacción de tu novio cuando tú le dices que estás embarazada, que vas a tener un bebé que es suyo? ¿Fue positiva? ¿Te apoyó? Fue positiva, fue positiva. Digamos que teníamos el anhelo, pero no sabíamos cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pero bueno, yo empiezo a notar que tampoco era feliz, que no era lo que yo esperaba, y empiezo a pensar en que esto como que es mejor que termine, pero bueno, esperemos a ver, hay esperanza, luchémoslo, aprendamos, no sé. Cuando has dicho ahora la palabra termine, ¿a qué te referías? A separarnos. A romper la relación. A terminar la relación. Yo dije, bueno, me quedo sola con mi hija y no seré la primera madre soltera y bueno, ahí seguiré adelante, miraré cómo hago, pero pensaba que de pronto había solución, que había posibilidades de seguir adelante, de mejorar la situación. Y estaba planificando para no estar en embarazo y voy y quedo en embarazo. ¿Un segundo embarazo? Un segundo embarazo. Para mí fue súper difícil porque no estaba, ahí sí, ninguno de los dos dijimos, los dos dijimos, bueno, ¿y ahora? Si con una es difícil, ahora con dos, ¿qué hacemos? No vamos a poder. Y ahí es cuando yo conozco al Señor. ¿En ese tiempo? En ese embarazo. Y en esa cruce de caminos, si sigues la relación, si no la sigues, ¿qué camino tomar? Sí, no sabía. Y cuando tú hablas de conocer a Dios, ¿a qué te estás refiriendo? Yo crecí en un hogar de fe tradicional católica. Católica romana. Católica romana, apostólica romana. Tuve mucha relación con la iglesia católica de muy pequeña porque había un convento de monjas cerca y compartí mucho con ellas, así que tenía conocimiento de la palabra, pero pues obviamente el conocimiento que uno adquiere tradicionalmente en la iglesia católica. Siempre tuve respeto por ese Dios que me enseñaban, pero obviamente lo veía como un Dios lejano, como un Dios casi que inalcanzable. Sin embargo, había habido personas a nuestro alrededor que nos habían hablado de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que escucha, de un Dios que obra, de un Dios que hace milagros. Pero ese era el Dios de los locos. Tú no quieres saber nada con eso. Ese era el Dios de los locos. Pero llegas a un momento en que te planteas si el Dios de los locos es el Dios real. Es el Dios que yo necesito. ¿Y cómo se hace esa transformación? Porque me imagino, fuiste tú sola a la iglesia, fuiste con tu novio, fuisteis juntos, o ahí se produjo un choque de trenes. En ese momento mi novio no creía en Dios. Yo sí creía en Dios, pero en el Dios que conocía. Sin embargo, el hermano de mi novio era cristiano. Ah. Y el hermano de mi novio me había invitado a una iglesia. Y yo le había dicho que no, que eso era para ellos. Para los locos. Para los locos. Y cuando yo quedé en embarazo y humanamente la única opción era abortar, porque no veíamos más solución. Yo dentro de mí decía, pero yo no quiero abortar. Este es mi bebé, no puedo traerlo a este mundo porque no tengo cómo ofrecerle una vida, pero yo no quiero matarlo. Y nadie puede darme una solución, nadie puede darme una opción. Yo veía que humanamente era imposible traer es más, era irresponsable traer este bebé a este mundo, con la situación que teníamos de necesidades y de pobreza. Sin embargo,
yo recuerdo ese Dios del que me habían hablado. Yo dije, es la única opción. Es la única opción que tengo. Entonces, recuerdo tanto que yo había programado ir a hacerme el aborto ese sábado, pero ese viernes anterior fui a la iglesia. Era una iglesia pequeñita en un barrio, era una iglesia muy pequeña. Yo recuerdo que fui y me sentí muy extraña porque yo decía, allá están esos locos. Yo no recuerdo que predicaron, yo no recuerdo que cantaron, yo no recuerdo qué dijeron en ese culto. Pero yo recuerdo que yo llegué a ese culto un viernes en la noche y me arrodillé. Y llorando, yo dije, Dios, si es verdad que tú existes, si es verdad que tú eres ese Dios del que me hablan, ese Dios que escucha, ese Dios que hace milagros, yo necesito que tú me lo muestres. Le dije, Dios, yo no esperaba a este hijo, yo no lo quería, no estaba dentro de mis planes, pero tú me lo diste. Y va a ser yo contra ti, tú contra mí. Yo voy a hacer lo humanamente posible por abortar. Pero si tú existes, tú vas a hacer lo imposible porque ese aborto no se haga. ¿Y esa oración la hiciste en una iglesia? En una iglesia cristiana. Como un reto a Dios, casi. Como un reto a Dios. Yo dije, si Dios existe, o sea, Él me lo tiene que demostrar. ¿Y qué ocurre? ¿Sales de la iglesia? Salgo de la iglesia, me voy a mi casa, al otro día me voy al centro médico a hacerme el aborto. Me dice el médico, ¿cuánto tienes de embarazo? Le dije, no tengo ni idea porque yo tengo un desorden hormonal. No tengo ni idea cuánto tengo de embarazo. Además, tengo el dispositivo intrauterino puesto y así quedé en embarazo. Dijo, bueno, vamos a hacer una ecografía. Depende de qué tan grande esté ese bebé, yo le digo si sí le hago o no le hago el aborto porque no quiero tener un problema que se me muera aquí en la camilla. Me hace la ecografía y dice, no, China, este bebé tiene 4 meses de embarazo. Ya le toca que mire a ver cómo sale adelante con el chino. Así me dijo. En ese momento que él me dijo eso, yo miré la pantalla del aparato de la ecografía. Sí, la ecografía. Y se veía un bebé grande de 4 meses. Yo lo vi y yo dije, no. En ese momento sentí un montón de emociones revueltas. Por un lado sentí mucha emoción, porque dije, no lo voy a matar. Es mi hijo. Es mi hijo, va a vivir. Pero sentí mucho miedo, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante con 2 hijos? Una lucha entre el amor, el cariño, el deseo y el miedo. El temor, o sea, el amor hacia mi hijo, pero el temor de mi imposibilidad, de mi incapacidad. ¿Y sales de la clínica? ¿Y qué pasa? No, todavía no, pero sentí una frustración tan grande de no poder conocer ese Dios. Porque yo dije, con 4 meses de embarazo, exista o no exista Dios, ese médico no me iba a hacer el aborto. Humanamente no conocemos al Señor como obra. Y yo sentí mucha frustración, dije, no supe si existe ese Dios o no existe. Bueno, yo quedé con un sentimiento de frustración. Pero tú habías orado en la iglesia. Yo había orado. En ese reto que Dios, si te lo había dado, que lo sacara adelante. Y cuando ocurre algo que no esperas, tampoco lo aceptas. Mira cómo es Esta es la mente humana. De mucha gente que quiere que Dios le responda y cuando Dios obra, quieren negarlo. Es que la razón, no, claro, es lógico. Con 4 meses de embarazo, el médico no lo iba a hacer. O sea, eso no era un milagro. Yo quería ver algo sobrenatural. Claro, angelitos volando, sí, trompetas, exacto. Rayos, truenos, vamos, una película de Hollywood en tu cabeza casi. Entonces, al siguiente día, el domingo, yo hablé con mi familia, les dije, miren, yo estoy planificando, yo no pensaba tener más bebés, pero quedé en embarazo, intenté abortar, el médico no me hizo el aborto porque ya le dije, yo no tengo la culpa. ¿Tus padres sabían que tú querías abortar? No. No. ¿Y cuando se enteran? Pues mi mamá me dice, hija, tranquila, ya Dios mirará qué hacemos. Ella todavía obviamente tampoco conoce al Señor. Y yo, bueno, ya miraremos qué hacer. Después de comunicárselo,
porque esto es importante, Diana. ¿Te sentiste arropada, apoyada por tus padres y con ánimo para seguir adelante? Sí. Porque es que en España hay un problema, que el gobierno que tenemos es tan malvado que quiere impedir, y de hecho lo está consiguiendo, que las adolescentes embarazadas que quieran abortar ni hablen con sus padres. Porque son un gobierno de la muerte, del diablo. Pero cuando tú hablas a tus padres y les dices que estás embarazada y quieres abortar, encuentras apoyo. Y tú sales de la casa de tus padres con ánimo, con apoyo. Yo siento que mi mamá me dice, mamita, vamos adelante, donde comen 2, comen 3. Ah, qué bien. Sí, ahí miramos cómo salimos adelante. ¿Y tu novio? Y mi novio, bueno, ahí miraremos qué hacemos, ¿sí? Igual todavía estábamos muy jóvenes, igual no habíamos aprendido de nuestros errores, bueno, ahí vamos luchando. La cuestión es que al siguiente día, el lunes, viene lo sobrenatural. Porque voy al centro médico ya a hacerme mis controles prenatales, en ese momento tengo 21 años, hacerme mis controles prenatales, me envían los exámenes médicos de rigor, me mandan una ecografía y voy y me hago la ecografía. Cuando el médico del seguro me hace la ecografía y dice, sí, tiene el dispositivo intrauterino pegado a la placenta, en este momento no corre riesgos, pero cuando cumpla 5 meses de embarazo puede que la misma T chuce la placenta y puede haber un peligro de aborto. Toca que tenga mucho cuidado, que se cuide, y el bebé está muy bien, y tienes 1 mes y medio de embarazo. Le dije, no, doctor, yo tengo 4 meses. Me dice, ¿y de dónde saca que tiene 4 meses? Digo, doctor, el sábado me hicieron una ecografía y en la pantalla apareció un bebé de 4 meses. Me dice, pues yo no sé qué sería lo que ustedes vieron. Usted tiene 1 mes y medio de embarazo. En ese momento. Y de repente tú, en medio en de ese esa momento bomba, sentí pasa, que todo se me erizó y dije, es verdad, tú existes, Dios, es verdad. Te volviste a acordar de la oración en la iglesia. De la oración que había hecho. Y Dios se manifiesta. Y en ese momento sentí tantas ganas de llorar, sentí tanta gratitud y sentí tanta emoción de comprobar que sí es verdad, que sí existe ese Dios, que ese Dios me escuchó y que ese Dios aceptó el reto. A pesar de ti. A pesar de mí. De tu incredulidad, de tu, permíteme, altanería, sí. De quererte acercar a Dios como si le de mi soberbia. Como de boxeador a boxeador, vamos. Sí. Como si yo estuviera a la altura. Y bueno, vamos a avanzar un poco, porque esto está muy bien el testimonio. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue? Resumiéndola un poquito. Finalmente nace mi hijo. Gracias a Dios, muy bien. ¿Lo anterior era una niña? Una niña. ¿Ahora era un niño? Ahora era un niño. Mira, tenía Diana. Parejita. Y bueno, y yo le he dicho al Señor, si tú evitas que este embarazo, que este aborto se haga, yo te serviré. Yo dedicaré mi vida a ti. Y entonces, en el momento que Dios me comprueba que fue Él el que evitó el aborto, porque si el otro médico hubiera visto que tenía 1 mes y medio, de una vez me hace el aborto. Lo habías abortado. Yo empecé a asistir a la iglesia, a discipularme, a servir en la iglesia. Yo entregué mi vida al Señor. Duré 2 años muy juiciosa desde ese momento. ¿Y tu novio? Él no. ¿Se fue? No, él siguió. Él siguió ahí y yo decía, bueno, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. Y yo seguí ahí juiciosa, sirviendo al Señor. Pero me pasó lo de Pedro. Duré 2 años caminando sobre las aguas y vino una turbulencia y quité mi mirada de los ojos del Señor. ¿Qué te ocurrió? Volví a quedar en embarazo, estando planificando. Volví a quedar en embarazo y en ese momento quité mi mirada del Señor y vi las olas. ¿Por qué en ese momento que tú te quedas embarazada, quitas tu vista del Señor? ¿Como culpándole? Me dio miedo, ¿no? ¿O por temor?
porque todavía no sabía, todavía no comprendía que era Dios el que me sostenía. Yo todavía en ese momento entendía que era mi trabajo, mi esfuerzo, el que me sacaba adelante, que Dios me había dado mi hijo, pero hasta ahí. Todavía de alguna manera tenía la imagen del Dios católico, del que mira de lejos, ¿sí? Y todavía no había comprendido exactamente cómo obraba Dios en mi vida. Cuando viene este tercer embarazo, yo me asusto y digo, ya con 3 no puedo. Ya con 3 es imposible para mí. Ya con 3 tengo que quitarle a 2 para darle a un tercero, no puedo. Y me llené de un pánico. Y la verdad ni siquiera consulté al Señor, porque dije, no, esto, o sea, ya me daría vergüenza pedirle al Señor otra vez, ¿sí? Es como pasarme de... Le diste la espalda a Dios. Sí, y aborté. Y abortaste. Aborté. En ese momento, cuando aborto mi tercer embarazo, ahí se me destruye todo. Terminó la relación con el papá de mis hijos. En ese momento... ¿El papá de tus hijos estaba de acuerdo en el aborto? Sí. Sí. Sí, porque él también sintió mucho temor. Bien. Tú das a luz a tu segundo hijo y encuentras un camino de comprensión, de amor, una nueva vida. Pero ¿qué siente una mujer que aborta? Dolor, vergüenza, culpa, mucha culpa. Porque te das cuenta que es una vida. Es una vida. Que es un ser humano. Va en tu vientre, y yo pero tenía, es distinto a ti. Yo tenía claro que en el momento cuando fui a hacer el aborto en la clínica, me pasan por una psicóloga. Y la psicóloga me dice, tranquila, no te preocupes, eso todavía no es un ser humano, son solo células que están en formación. Y yo le dije a ella, no, yo soy consciente de lo que estoy haciendo, yo estoy matando a mi hijo. Y dijo, no, pero no digas eso, porque de alguna manera ella me quiso decir, eso nos convierte a nosotros en asesinos. Claro. ¿Sí? Estaríamos todos asesinando a tu hijo. Y es así. Y es así. Y yo le dije, no, yo tengo claro qué es lo que estoy haciendo. Y seguiste adelante. Y aún así lo hice. Fue bastante duro, difícil. ¿Y abortas? Aborto. ¿Y cuál es tu estado interior como mujer? En ese momento cometo 3 errores. El primero, quitar mi mirada del Señor Jesucristo. Fue el primer y peor error que cometí. El segundo error fue haber obrado en mi voluntad y haber cometido el aborto. Y el tercer error fue que permití que el diablo me señalara mi pecado. Y me hizo sentir obviamente indigna de volver delante del Señor. Y en ese momento me aparto. Y, disculpa Diana, ¿cómo llegas tú a tu hogar habiendo matado a un niño en una clínica, abrir la puerta de tu casa y ver 2 hijos más? Me sentía avergonzada con ellos porque era su hermano o su hermana, no sé. Y pensar que no importa lo pequeñito que esté o lo grande que esté, fue haberlo asesinado. Es un ser humano. Y yo decía, Señor, y tú me lo diste y yo lo rechacé. Eso te quita totalmente la dignidad, ¿sí? El valor como persona cuando tú reconoces. El aborto no te hizo más mujer ni mejor mujer, ¿no? No, para nada. Quizás todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y cómo fueron los meses después de abortar? Muy difíciles porque ahí sí que sentí que tenía que lidiar sola en este mundo, porque yo dije, ya no tengo cara para ir delante de Dios a pedirle perdón. ¿Cómo le voy a pedir perdón si no lo merezco?
¿Cómo voy a pedirle a Dios que me ayude con algo que cuando rechacé una bendición o sea, eran tantas cosas? Y yo me aparto del Señor sobre todo por vergüenza, porque no pude perdonarme a mí misma, porque sentí que no merecía el perdón de Dios, porque no tenía cara para ir a pedirle nada. Entonces yo dije, yo tengo de aquí en adelante mirar cómo lucho sola. De alguna manera era como decir, yo viví 21 años sin Dios y estuve 2 años maravillosos con el Señor, pero de aquí en adelante la embarré y perdí la oportunidad. ¿Qué edad tenías en el aborto? 22 años. 22 años. ¿Y tus padres qué dijeron? Sí, que se enteraron de mi que habías mamá. abortado. Mi mamá. ¿Y qué te dijo tu mamá? Ella me consoló y me decía, bueno, mamita, ya seguir adelante porque tienes 2 hijos por quien seguir adelante y haz de cuenta que trata de borrar esa etapa de tu vida para que no te mortifiques, ¿sí? Ella siempre ha sido un apoyo grandísimo en mi vida y ella siempre ha estado ahí incondicionalmente, en mis aciertos y en mis desaciertos. ¿Y cómo sigue tu vida? Entonces, ¿el novio tuyo sigue adelante o después? Yo me fui. ¿Te fuiste tú? Él no fue el que se fue, me fui yo. ¿Te fuiste? ¿Y a dónde fuiste? Busqué un apartamento y me fui con mis hijos y me fui con mi hermana en ese momento. Ella me ayudó y me tendió la mano. La que se había ido a otra ciudad. La que se había ido, claro, obviamente ya había crecido también un poquito más, había vuelto. Y ella me abrió las puertas y nos fuimos las 2 con mis hijos y estaban aún pequeños. Mi niña tenía 3 años y mi hijo tenía 1 año. Y cuando tú caminas por las calles de tu ciudad y en Colombia y ves a madres dando el pecho de un bebé, ¿qué sientes por dentro? Yo, mira, José Luis, pensando en tu aborto. En ese momento me volví dura. Es más duro uno cuando, el corazón se endurece más cuando uno vuelve atrás. Por eso dice la palabra, más te vale no haberme conocido que haberme conocido y vuelto atrás. Cuando no conocemos del Señor, pecamos por ignorancia. Pero cuando ya conocemos del Señor y hemos vuelto atrás, pecamos por rebeldía, por necedad. Y la reacción del corazón es volverse duro para, de alguna manera, no sentir el dolor, para no sentir la carga del pecado. Y yo me volví dura. Y más porque dije, yo tengo que ser mamá y papá, entonces tengo que tener mano dura para sacar a mis hijos adelante. Además, este mundo es muy duro, es muy difícil y el que sea un bobo se lo traga este mundo. Y confundí la fortaleza con la dureza. Eres una mujer de carácter, de dureza. Confundí la fortaleza con la dureza y la diferencia es que al duro le cuesta mucho trabajo dar y recibir amor. Es como si el que se hace duro levanta fortalezas, murallas, sí, hacia adentro y hacia afuera. Yo puedo ser fuerte, pero ser amorosa y flexible. Al duro no. Al duro le cuesta mucho trabajo y yo me convertí en dura. Cuando mi hija cumplió 8 años, a pesar de que yo me consideraba buena madre porque trabajé duro y empecé a darle a mis hijos lo mejor que podía darles, yo decía, no, llámate un hijo, a estos 2 que me quedan, tengo que darles lo mejor que... Con ese hijo fui la peor madre del mundo. Con estos 2 que todavía tengo, voy a ser la mejor madre del mundo. Sin embargo, era dura. Y un día mi hija me dice, estaba yo preparándole algo de comer y ella me miró con tanta ternura, con tanto amor y me dice, mami, ¿cierto que tú en el fondo de tu corazón no eres tan mala? Cuando ella me dice eso, yo no sabía si llorar, yo no sabía si reír, yo no sabía qué sentir porque me lo dijo con tanto amor, pero me dijo lo que ella estaba viendo en mí. ¿Tus hijos sabían que habías abortado? No. No lo sabían. Ellos no lo sabían. Eran muy pequeñitos. Sí. Años después yo le conté. ¿Y cómo resuelves la problemática de la culpabilidad, de la dureza, de ese estado extraño y malo que te produce el abortar? ¿Cómo lo resuelves? Cuando uno peca y simplemente ya se entrega al pecado, uno dice, bueno, untado el dedo, untada la mano, ya que ya me aparté del Señor, ya no me queda más opción, sino que
vivir como vive uno en el mundo. Y me entregué al pecado. Pero un día hubo una situación en la que sentí que mi hija iba a morir. Y yo sentí que Dios me la iba a quitar de castigo. Y yo me arrodillé, me tiré al piso y ¿Es que había llorando. una enfermedad o era un sentimiento tuyo? Era un... ¿O tu hija tenía algún problema? Mi mamá había viajado con mi hija y como que se desaparecieron. No supe por un tiempo qué sucedió con mi mamá y mi hija. Y yo en ese momento sentí que algo había sucedido y yo dije, no, me van a dar malas noticias. Y yo me tiré al piso a llorar y yo le dije, Dios, perdóname, yo sé, yo reconozco mi pecado, sé que merezco un castigo, pero Dios, no me quites mi hija en castigo por haber asesinado a mi otro hijo. Y Dios me dijo, hija, yo ya te perdoné hace mucho tiempo, eres tú la que no te has perdonado y yo no te voy a quitar tu hija. En ese mismo instante me llamaron y me dijeron que estaban bien y yo sentí el amor de Dios, de que Él hace tiempo estaba como el Padre amoroso esperándome que yo regresara y que era yo la que no me había perdonado a mí misma mi pecado y que podía volver. Entonces empiezo a buscar de nuevo del Señor, pero yo no quería volver a las iglesias. En ese momento no me sentía lista, no me sentía preparada. Y entonces sucede algo en mi vida. Tengo un accidente cuando ya mi pie había perdido sensibilidad. Me entierro una puntilla en el talón. Yo no me di cuenta sino hasta por la noche que me quité el zapato y veo sangre y resulta que la puntilla chuzó el hueso del talón. La puntilla que era como un clavo. Sí, un clavo. Y se me infecta el hueso. Entro en un estado de osteomielitis crónica, infección en el hueso. Empiezo tratamiento, pero llega un momento en que el médico me dice, Diana, hay que amputar. Estuvimos tratando el pie mientras hubo posibilidad de salvarlo, pero ahorita está en riesgo tu vida. El riesgo es que la infección se vaya por el torrente sanguíneo y tu vida está en peligro. Entonces lo mejor es amputar. Pero es tu decisión, no la mía. Mañana vuelvo, estaba yo hospitalizada, interna en el hospital. Y esa noche yo oré y le dije al Señor, Señor, yo no quiero esto, no quiero dejar de luchar, no quiero pelear. Señor, esto es una montaña demasiado grande para mí. Yo quiero creer firmemente para mover esa montaña porque tu palabra dice que la fe mueve montañas y yo voy a orar con fe que tú vas a hacer algo para sanarme, pero yo no quiero que sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Por favor, perdóname y yo quiero hacer tu voluntad. Ya había orado en mi voluntad y me había ido muy mal. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, hacer un milagro y que no me amputen. Has dicho ahora que dejaste de orar en tu voluntad y oraste de otra manera. Hay mucha gente que, y en el trasfondo de España, esto es una realidad, que venimos de la religión católica romana. ¿Qué diferencia hay entre orar en tu voluntad y realmente orar a Dios? Soltarse en la soberanía del Señor y entender que todo lo que Dios permite es para nuestro bien, que no es lo que yo quiera, sino que Dios me dé la capacidad de seguir adelante en cualquier situación, entendiendo que Él está ahí obrando. Y yo le digo, Señor, yo sé que si tú permites, yo sé que tú me amas, fue lo primero que le dije. Le dije, Señor, yo sé que tú me amas, estoy segura de que tú me amas. Y que si tú permites que esto pase en mi vida, es porque tienes algo mejor para mí. Y yo no te voy a pedir que muevas la montaña si tú quieres que yo la atraviese. ¿Sí? Yo sé que detrás de la montaña tú tienes algo preparado para mí. Es una oración de reconocimiento del señorío, de
la grandeza de Dios y también de entrega a Dios, esa oración. Sí. Entonces dije, sin embargo, yo no voy a dejar de orar por un milagro, porque yo sé que tú puedes hacerlo. Obviamente yo acepto la cirugía, la amputación, y cuando entro al quirófano, yo entro orando, Señor, haz un milagro para testimonio de estos médicos, Señor, que ellos se conviertan al ver el milagro tuyo. Yo sé que tú puedes hacer algo sobrenatural, yo lo he visto, Señor. Y cuando el médico inicia la cirugía y empieza a cortar hueso, la cirugía fue con anestesia local. Yo estoy despierta y consciente en el momento de la cirugía. Y cuando yo escucho que el médico empieza a cortar hueso, entiendo que va a suceder, que no hay vuelta atrás. Y yo en ese momento dije, Señor, gracias, porque yo sé que esto no es en vano, yo sé que tú tienes algo para mí y yo quiero verlo. ¿Cómo se puede dar gracias a Dios en medio de una operación que tú sientes que te están amputando una parte de tu cuerpo? Cuando tú entiendes que es lo mejor que te puede suceder, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y porque Dios está obrando en tu vida, porque sabes que viene algo mejor, porque cuando Dios hace o cuando Dios permite algo en tu vida es por amor. Entonces, ¿cómo no agradecer cuando Dios está demostrando su amor, aún en algo tan difícil, pero es el amor de Dios? O sea que en ese tiempo Diana no era tan dura, ya estaba en otro ambiente, en otra vida espiritual. ¿Cómo es la Diana del ese quirófano? ¿Cómo es el corazón de esa Diana? Ya transformado por el Señor. Ah, Dios transformó tu vida. Sí. Dice la palabra de Dios que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y fue el Señor el que transformó mi vida. Y yo sentí esa alegría, ese gozo de saber que Dios estaba obrando en mi vida, que no estaba haciendo mi voluntad. Era lo que más le agradecía al Señor. Señor, gracias que no hiciste mi voluntad. Sí, y una de las oraciones que más hago yo todos los días es, Señor, líbrame de hacer mi propia voluntad. Bueno, Diana, yo sé que, porque he tenido la oportunidad y el privilegio de hablar contigo antes de entrar en el estudio, no te conocía, pero he tenido el privilegio de charlar unos minutitos contigo. Sé que hay mucho más. De hecho, el programa estaba preparado y diseñado para llegar a otro fin, porque hay muchas más cosas que tienes que dar. Pero sé que me comprometo, y no he consultado con nadie, a hacer un segundo programa. Pero creo que hasta aquí hay un buen testimonio. Queridos televidentes, queridos oyentes, Diana tiene mucho que compartir con nosotros. Diana es una mujer que ha experimentado una vida cruda, difícil, que sabe lo que es amar un bebé, sabe lo que es también matar a otro, sabe lo que es la culpabilidad, pero sabe lo que es el perdón. Y vamos a acabar hoy la tertulia hasta aquí, pero vamos a hacer una segunda parte, porque hay todavía un testimonio muy fuerte, muy importante en su vida. Pero antes, Diana, te pido por favor, ahí tienes tu cámara, que digas algo especialmente a las mujeres jóvenes que en su embarazo están pensando en el aborto. Esa es tu cámara, por favor. No están solas. Nuestros hijos, antes de ser nuestros, son hijos de Dios. Y Él confía plenamente en nosotras para darnos esa maravillosa oportunidad de ser co-creadoras, de ser ayudadoras en el dar vida y en la crianza de esas personitas tan maravillosas. Ellos vienen con mucho amor y vienen con un propósito. Yo hoy en día pienso en este bebé que aborté y tendría 25 años. Le robé la oportunidad de vivir, de hacer muchas cosas maravillosas, de verlo crecer,
de darme muchas alegrías. Y no estamos solas. Dios, el que nos ha dado la oportunidad de dar vida, Él nos acompañará. Él siempre está ahí. Él es el mejor Padre. Es ese Padre bueno y amoroso que nos ayudará en todas las situaciones. No importa lo difíciles o lo imposibles que parezcan, no estaremos solas. Él estará con nosotros y veremos la gloria de Dios a través de tus hijos, de ese bebé que está en tu vientre. Y ese bebé, créeme que Él te dará mucha satisfacción en el momento que tú lo puedas tener entre tus brazos. Así que confía en el Señor. Dios tiene un propósito para ti y para ese bebé. Amigos, buen mensaje. La Biblia dice, Cristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Las puertas de Rema, el cuerpo de Cristo, están abiertas. Si tienes una situación similar, parecida, y sin duda que alguien está escuchando este mensaje a través de la radio y viéndolo a través de la televisión, quizás ella misma está pasando por ese problema o conoces a alguien. Las puertas de Dios están abiertas. Las puertas de Remar Cuerpo de Cristo están abiertas. No estás sola con tu embarazo. Dios te ama, te amamos. Y amigos, hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy. Una tertulia especial que no esperábamos. Estaba planificada otra cosa, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló José Luis Sanz. Les espero en el próximo programa. Y también haremos una segunda parte con el testimonio de Diana, porque hay un buen testimonio. Que Dios les bendiga, que reciban el abrazo de Dios y sobre todo busquen a Dios mientras éste puede ser hallado. Bendiciones.